Hola joyeros y joyeras, hoy vamos a hacer este lindo corazón que es el conjunto de los aros corazón. Me han pedido varios corazones, así que he hecho varios, pero hoy vamos a hacer este dorado que es, ¿no es cierto?, el conjunto con los aros que hicimos anteriormente de oro, que también pueden ir al tutorial que les dejo aquí arriba para hacer los aros. Este es el colgante. Para ello vamos a necesitar un alambre grueso, puede ser desde 1,5 milímetros, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando desde 15 cocaine hasta 12 cocaine. Yo estoy usando aquí uno de 2 milímetros de 12 cocaine. Lo primero es ablandarlo. Si ustedes tienen problemas para ablandarlo con un paño o con una lana, pueden también ponerlo sobre la estufa de la cocina sin tocarlo, dejarlo que se enfríe solo. Ponerlo en un tostador, por ejemplo, y dejarlo ahí hasta que se entibie. Y luego apagar el fuego y dejar que se enfríe solo, y ahí se les va a ablandar bastante. Lo primero es que tienen que cortar 12 centímetros o 5 inches. Para ello, pues, si tienen sierra, córtenlo con sierra. Si no tienen sierra, pueden usar estas tijeras hojalateras, igual sirve. A mí me cuesta un poco porque yo tengo fuerza en los dedos, pero no mucho en la muñeca, así que aquí me ayudo, me apoyo sobre la mesa, ¿no es cierto? Y le hago más bien la marca, ¿no es cierto?, a todo alrededor del alambre, donde lo marqué, ¿no es cierto?, que es en la mitad, en 6 centímetros, le hago una marca. Una vez que le hago la marca, ven, ahí está la marca, ya con un alicate más chico y más filudo en el fondo, lo corto. Ese es el procedimiento. Luego es importante verificar la medida, ¿no es cierto?, los 5 inches o 12 centímetros, y también es importante alinearlo bien, que les quede bien derechito, que no les quede chueco en el fondo, que les quede bien derecho. Y seguimos aquí en los 12 centímetros. Vamos a limar las puntas porque es importante que las puntas queden suaves, a pesar de que no es muy difícil que pinchen, ¿eh? Antes de hacer eso vamos a marcar 6 centímetros, justo la mitad. 6 centímetros, justo la mitad. ¿Ya? Porque ahí tenemos que doblarlo. Primero vamos a limar las puntas. Estas las pueden limar con una lima de metal, una de papel, la que tengan a mano. La verdad es que lo importante es suavizar la punta. Si tienen un Dremel, también lo pueden hacer con una lija, con un Dremel o algo así, si pueden hacerlo. También con una lima de uña. Hay muchas posibilidades. Bueno, aquí se me anduvo ensuciando un poquito con el rojo de la lima. Eso se limpia con un pañito limpiador de joyas. Y entonces tengo claro cuál es la mitad, cuáles son los 6 centímetros o los 2,5 inches. Me pongo a un costado de la marca, no encima de la marca, sino que a un costado de la marca, y hago un doblez de aproximadamente 90 grados, aproximadamente 90 grados, lo voy doblando suavemente y voy tratando de hacer mi letra V, ¿no es cierto?, porque yo lo que quiero hacer es una V. Si ustedes ya hicieron los aros, bueno, ya saben el sistema cómo hacer los corazones. Lo que pasa es que esto es distinto porque este alambre es mucho más grueso, ya sobre 1 milímetro se necesita otra técnica para hacerlo. Aquí con mi alicate redondo lo voy apretando un poquito más, lo que más puedo, apretando, pero no se preocupen porque después yo lo junto con un martillo. Lo pueden poner sobre una base dura, ¿no es cierto?, si tienen un taz de metal mejor, y con su martillo plano de metal lo van golpeando, separan las puntas, ¿no es cierto?, y golpean solo la base, porque la idea es que no se les ponga duro arriba. Si se les llega a endurecer, vuelven a hacer el procedimiento del recocido, que lo pueden hacer con un soplete o, si no tienen, sobre una estufa de cocina. Y ahí lo voy uniendo lo que más puedo, ¿ya? Esto es un alambre bañado en oro, así que no le pasa nada. El de plata tampoco, incluso hay muchos que son pintados amarillos y tampoco les pasa nada. Lo importante es tratarlos con suavidad. También lo tengo que enderezar, aplanar, y para eso pueden usar acá un martillo de madera o de plástico que no endurezca, porque la idea es que no se les endurezca el alambre en las partes de arriba donde las tienen que redondear. Bueno, y como ustedes ya son expertos en corazones, como saben, hay que separar estas dos partes. Tenemos que separarlas. Ven, aquí tienen un ejemplo, hacer la letra B. Aquí el secreto es ir abriendo lentamente, pero bien lentamente, separando la base de la B. Más que las puntas, la base de la B.
La B va a quedar al final como bien abierta, va a quedar casi en 90 grados, van a quedar ambos lados, pero como con suavidad, con una línea redonda. Me puedo ayudar también con un alicate, ¿no es cierto? Tratar de abrir un poco más, separar sobre todo la parte de abajo para que no me quede tan pegada. Aquí me voy a ayudar un poquito, ahí lo separé un poquito la parte de abajo y lo voy abriendo, ¿ven? Ahí va quedando, me voy guiando. Ahora, esta separación queda de aproximadamente 1 centímetro de lado a lado, ustedes incluso lo pueden medir. Lo más importante aquí es que les quede bien alineada ambos extremos. Ahí ya estamos listos, yo creo ya. Sí, yo creo que ya mide 1 centímetro la separación. Así que aquí, bueno, aprovechemos de medirlo, lo vamos a medir a ver cómo queda. Se fijan que ahí está, 1 centímetro, la separación que hay entre los dos cerritos en el fondo. Y ahora empiezo con la mano suave y lentamente a enrollar con mi alicate redondo. Lo alineo bien, que me queden paralelas ambas puntas, ahí, y con mi alicate redondo comienzo a redondear suavemente y con el secreto del joyero que ustedes ya saben del corazón, que es apuntar hacia el centro la punta, apuntando recto hacia el centro. Ese es el secreto para que les quede una forma bonita. ¿Ven? Toman el otro lado, que también ojalá esté lo más derechito posible, y lo van redondeando desde la punta apuntando hacia el centro. Puede que les cueste un poquito más porque este es un alambre grueso, pero con calma, suavemente lo pueden ir haciendo. Lo van acercando a las dos puntas y ahí está listo nuestro corazón. ¿Ven? Aquí tenía otro yo y quería mostrarles que se puede poner una argolla en uno de los extremos, ¿no es cierto? Y colgarlo de un cuero. Si quieren hacer los terminales de cuero, aquí les dejo un video más arriba para que vean cómo se hacen los terminales en el cuero, terminales de alambre para amarrar. Aquí nos falta la última parte, que es golpearlo, y también le vamos a hacer un truco para darle un poquito más de forma. Lo golpeamos con nuestro martillo, la parte negra del martillo, ¿no es cierto?, para endurecerlo, y luego con nuestro martillo bola le damos una textura bonita en los costados. ¿Ven? Ahí le estoy dando en los dos costados una textura bien bonita. Esto lo hace diferente. ¿Y cuál es la gracia? Hacerlo solo por un lado. Entonces, si tú quieres, lo usas por un lado con textura y por el otro lado lo usas liso, el corazón. Tienes dos alternativas de acuerdo a cómo quieres usarlo. En el próximo video, que se lo voy a dejar acá arriba, les voy a enseñar cómo limpiarlo bien para que quede más dorado y cómo hacer los terminales de cuero en el cuero para que les quede ad hoc a lo que ustedes han hecho. Así que aquí también les voy a mostrar otras alternativas para que ustedes saquen ideas. Este es un excelente regalo para el Día de los Enamorados, así que los invito a hacer, a crear, a inventar nuevas formas. Tenemos varias opciones acá. Aquí les dejo, ven, este es el que hicimos hoy. Hemos hecho estos otros con dos círculos, con un círculo a un lado. También les voy a subir uno de aros, que son más grandes, ¿no es cierto?, para colgar. Así que espero que les haya gustado. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!